Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a este programa público en el marco de la exhibición de Edgardo Jiménez. Vamos a hablar sobre el concepto de camp en esta mesa Tropical Camp, brillo y fantasía queer en la cultura argentina contemporánea. La va a moderar Nancy Rojas, curadora del museo, y van a participar Nina Cunan, Vanessa Krongol y Mauro Guzmán. Voy a presentarles y les doy la palabra. Nina es de Buenos Aires, nacida en 1990, artista visual, licenciada y profesora en artes por la UBA. Estudió costura y tapicería y eso funciona hoy como basamento de su obra. Desde 2020 gestiona su sexy shop Arrepentida, en el que hace curaduría de juguetes eróticos y crea sus propios accesorios. Mauro Guzmán, Rosario, 1977, artista y docente. Su producción articula performance, videoarte, fotografía, cine y teatro, abarcando los roles de director, escritor, técnico y performer. En la actualidad dirige junto a Nicolás Mareco la Galería Desmayo en la ciudad de Rosario. Y por último, Vanessa Krongol, Buenos Aires, 1988, diseñadora de indumentaria y textil, productora de modas y docente. Se desempeña como diseñadora para su propia marca desde 2012. Ha presentado sus colecciones en Buenos Aires, Londres, Berlín, Nueva York, Milán y Corea. Gracias. Bueno, gracias Belén por la presentación y gracias a nuestros invitados por estar acá. Voy a dar un contexto para esta conversación, este intercambio. La idea es que podamos también aprovechar para conocer las producciones de los tres artistas. Me interesaba remarcar, por un lado, los dos marcos en los que se inscribe esta charla. Uno es la exposición de Edgardo Jiménez, No habrá ninguno igual, que tiene como figura de ingreso a la imagen de Divine, ¿no? Que es una escultura de Divine que Edgardo creó justamente especialmente para la muestra y que es un ícono muy representativo de la cultura queer, ¿no? Divine significa muchísimo para poder pensar, digamos, no solo el camp, sino también cómo se pone en escena el cuerpo en la actualidad, desde una perspectiva, disidente con respecto a la concepción, de la corporalidad, de la sexualidad, etc. Y Divine, además, tiene un vínculo muy cercano con John Waters desde su infancia, generaron una suerte, de un vínculo muy productivo, pero productivo que podría llegar a resonar en ese momento, en los años 60, casi antiproductivo para el sistema, ¿no? Porque generaron un cuerpo de películas más atravesadas por el trash, por la exageración, también un poco por el horror, por la ironía, el esteticismo extremado, la extravagancia, términos que hoy los vemos muy presentes en las pasarelas en las que se trabaja mucho sobre desde la disidencia sexual. Ayer tuvimos un evento, un acontecimiento muy, muy hermoso, que es un evento que lideró Vedette en el marco de la exposición. Y entonces, la figura de Divine nos permite hablar de alguna manera del camp, de cómo poder repensarlo en este contexto. Y además linkea con otro marco, que es el de la Semana de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, que hoy en día tiene un impacto cultural muy trascendental para poder pensar cómo estamos repensando lo queer en tanto las nuevas generaciones, pero también con relación al pasado, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que rescatar? ¿Cuáles son las luchas? Haciendo eco también la marcha de los derechos ganados y de las luchas por los nuevos, las luchas del presente y del porvenir, ¿no? Por otro lado, remarcar los modos en que se aplicó el análisis del camp, ¿no? El análisis, cultural, el concepto de lo camp desde los años 60 en adelante, y ahí sí tenemos que mencionar la figura de Susan Sontag, ¿no? Que ella escribe el famoso texto Notas sobre lo camp en el año 1964. 2 años después vuelve a publicar ese texto, ese ensayo que había publicado primero en una revista, en su propio libro, Contra la interpretación, y ahí va a señalar algunas ideas para poder pensar lo que estaba pasando en ese escenario de los años 60, muy atravesado, por los cambios de paradigma
por cómo de repente la cultura de masas estaba asociada también a ciertos fenómenos estéticos impensados para ese contexto, pero sobre todo en ese contexto neoyorquino, ¿no? Y entonces ella piensa que lo camp es el amor a lo natural, a lo no natural, al artificio, a la exageración. También señala esto que es que el camp tiene algo de código privado que se da en los espacios más suburbanos, que tiene que ver con la búsqueda de una identidad de un pequeño grupo. Lo camp también vinculado a, ella señala como la figura del andrógino, pero que hoy en día podemos interpretar como una figura que habla más de esta utopía de deshacer el género, ¿no? Que ya empieza a pactar muy fuerte en los años 60. Y después pensar a lo camp, llama a pensar a lo camp como la más alta expresión de la metáfora de la vida como teatro, ¿no? La teatralidad puesta en escena a partir del disfraz, a partir de la iluminación, a partir de la exageración del gesto. Y por último, rescato una nota que justamente fue la que nos permitió poner un título a esta mesa, que es que lo que no es camp carece de brillo y de fantasía, ¿no? Pensando cómo lo camp va a dar, digamos, pie a unos imaginarios muy diferentes a lo no a la sociedad heteronormativa. Y ahí aparece también la figura de Oiticica años después para repensar esta noción, ¿no?, de lo camp. Oiticica, cuando está en Estados Unidos y cuando empieza a tener contacto con algunos referentes de la movida under de los años 60, va a conocer a figuras como Jack Smith, le van a impactar aquellas figuras como Jack Smith, y no tanto Andy Warhol. Él se da cuenta de que Andy Warhol es casi como una figura posterior que aprovechó todo eso que estaba pasando con la recepción que tenían sus trabajos como parte de este fenómeno de cómo la cultura de masas va a estar traccionando con otro tipo de imágenes. Y entonces a Oiticica le llama mucho la atención esos personajes que son más under que el under, ¿no? Y va a generar un término para poder hablar del camp, no ya desde lo camp, como desde la perspectiva de la que hablaba Susan Sontag, sino más bien desde una perspectiva política hacia el camp, hacer preguntas a qué es lo camp en ese escenario. Y entonces él va a mirar que mucho de lo que trabaja Jack Smith está vinculado con cómo se ve lo latinoamericano en este universo neoyorquino, ¿no? Él dice el origen latino dentro del contexto americano, que produce unas rarezas que son las rarezas tan interesantes que toma un personaje del under y que las pone en escena a través de figuras como, por ejemplo, Mario Montes representando a María Montes, que es un personaje de sus películas, ¿no? Y entonces esta idea de lo latinoamericano, podemos él señala justamente la idea de hacer un desvarío y hablar de un tropicamp o camp tropical, ¿no?, para poder repensar el camp en la relación entre Latinoamérica y Estados Unidos. Y esto a mí me interesa mucho porque creo que un poco se habla bastante poco de cómo nos vinculamos con esa cultura, pero sí es real que el concepto del camp ha salpicado tanto en los últimos años, incluso más allá de lo que fue, digamos, la Met Gala en 2019, donde se habló mucho de esta noción, pero también ha salpicado, no sé, hasta a una manera, digamos, de pensar la idea del trash en el arte, ¿no?, en la cultura visual, el trash, la cultura basura, etc. Entonces, un poco la idea de la mesa es ponernos a pensar en lo camp más que como un concepto categórico para poder, digamos, analizar algunas producciones. Es más bien pensarlo como una dimensión, ¿no?, una dimensión que se va diseminando
a partir, digamos, en las distintas etapas, desde los años 60 en adelante, incluso pensando en la figura de Edgardo Jiménez y otras como, bueno, mencioné a Divine al principio, y que va traspasando fronteras, ¿no? Que eso es también lo interesante. Más que como un concepto revelador, es como una excusa de alguna manera para poder pensar incluso en esto que un poco creo que nos van a mostrar los tres artistas invitados, que tienen que ver con cómo, bueno, ciertos modos de la cultura underground o ciertas imágenes que están más vinculadas con el under están operando en función de una utopía popular también, ¿no? Cómo se vuelve popular desde un espacio mucho más subterráneo. Y entonces a partir de ahí poder pensar la cultura argentina contemporánea y sus derivas. Así que bueno, con esta introducción breve le voy a dar la palabra a Nina Cunan y después vamos a seguir, y hacia el final la idea es que podamos conversar con ellos y hacer un intercambio. ¿Se escucha? Bueno, sí, me llamo Nina, soy artista visual. Más que nada me dedico a hacer instalaciones, objetos, intervenciones, esculturas, trabajar mucho con el espacio. Y como contó Belén también, tengo un sex shop que se llama Arrepentida, donde hago mi propia línea de diseño de arneses y de juguetes eróticos. Y lo pongo dentro de mi biografía y lo cuento porque pensando sobre todo en la obra de Edgardo Jiménez y también revisando un poco el archivo cuando estaba preparando estas imágenes, es como que me parece importante cómo el trabajo a veces influye dentro de lo que es la obra y la obra dentro del trabajo y el hecho de la impronta de los oficios, de cómo terminan digamos, como fusionándose mutuamente y cómo esto termina siendo constitutivo de la obra de ciertos artistas. Yo veo la obra de Edgardo Jiménez, por ejemplo, y pienso, wow, cuántos campos que puede dominar, ¿no? Dentro de cómo la publicidad pudo haber definido su obra, los carteles, el diseño gráfico, la escenografía, la escultura, el mobiliario, y poder, todo eso termina siendo una línea que termina definiendo un poco su campo de acción y es constitutiva estéticamente. Y a mí creo que un poco el hecho de trabajar con los arneses y con el sex shop me fue definiendo también, fue filtrándose bastante y seguramente lo vean acá en las imágenes. Así que quería empezar con esta obra, que me parece como la más icónica dentro de lo que es el marco de esta muestra de Jiménez y también contextualmente, porque es justamente en la Fundación Clem, que es contemporáneo y que de hecho está retratado dentro de la muestra. Esta fue una intervención dentro de la colección permanente de Federico que se podía traspasar, es un arco de medio punto. Y esas dos lámparas que ven ahí son de Federico, las pude usar para mi idea. Y la idea fue usar un poco de los recursos que él usaba para su obra, esta cosa del autorretrato y del hecho de retratar a los amantes, que él lo usaba mucho, fotografía o con pintura o bueno, fotocollage, un poco de todo. Entonces estoy ahí, yo lo usé como una buena excusa. Estoy ahí con mi novia y también para incorporar un poco la dimensión lesbiana dentro de todo este imaginario fuertemente homoerótico que tiene Federico y como, bueno, una cosa de incorporar también otras visiones más personales a lo que era esta colección, ¿no? Y está flanqueado por también este recurso del lenguaje clásico, pero totalmente deformado, con estas especies de columnas que medio como que simulaban unas columnas estriadas, pero hechas con charol. Acá está la foto, y bueno, por ejemplo, acá ya el diseño de los arneses
fue parte constitutiva de la foto. De hecho, si les gustan, sepan que los vendo. Y fue apareciendo también esta imagen que a mí me interesa mucho dentro de este imaginario también camp, el teatro de revista, del vedetismo, de las figuras así como de calle Corrientes, que me interesa y que me gusta mucho emular, digamos. Esto era un poco de frente y un poco de atrás. Y acá les traigo un par de imágenes de lo que es el desarrollo de la marca para que se vea también, porque si yo pienso en vedettes, bueno, pienso sobre todo en mi amiga Toti, que hizo estas fotos, que es la más vedette de todas, para que se vea también un poco lo que es el diseño de los arneses y la relación con el material que está muy presente, como una relación casi constitutiva, digamos. Es como que la materialidad es casi una obsesión, y uno puede pensar en la fantasía y en el brillo como algo fantástico, pero me parece importante incorporar la dimensión de fetiche también. O sea, la fantasía a veces puede ser por fantasía y sonar un poco ligera, y el fetiche también es como adorar irracionalmente algo de una forma más profunda, y como el fetiche es básicamente dentro del ambiente, ¿no? De la sexualidad, como significa sentir atracción por algo que no está normado, digamos. Todo eso se convierte también en fetiche y es lo que me interesa trabajar. También traje estas columnas de una muestra que hice el año pasado en Rosario, en la Galería Jamaica. No es en Jamaica, es en Rosario. Hechas con una especie de papas fritas de goma espuma que hay. Bueno, yo recorro mucho por el tema de los arneses, todos los polos marroquineros y tapiceros. Trabajé en una tapicería un año entero, y estos son un material que se usa mucho para las terminaciones de los sillones y de las sillas, y estas son unas interpretaciones de unas columnas que hay mucho en Rosario, galerías porticadas llenas de columnas clásicas, pero es una interpretación libre de columnas dóricas, jónicas, corintias, de una forma que bueno, creo que pueden marcarse dentro de lo camp, este tipo de formas, y que es una relación más pura y libre de juego, ¿no? Como esta cosa de la diversión y de la rareza, que a mí me interesa no perderlo, digamos, nunca aburrirme de lo que hago. Estaban enmarcando una especie de pileta y de espejo negro alrededor. Esta era una de las salas, la otra sala tenía como un caño de pole dance y un colchón flotante, y era como una sala más de after, y esta era una sala más contemplativa. Esta es otra muestra que se llamó Industria Nacional, la hice en la Universidad Nacional de La Plata también el año pasado, y bueno, creo que también es importante este aspecto de lo artesanal, ¿no? Creo que cuando capaz una piensa en el pop de los 60s o de Estados Unidos, como producciones más seriadas, pueden pensarse en una relación con la materia, y creo que acá también se tradujo de cierta forma en esta cosa de aprender a dominar todos los oficios y todas las técnicas que dan una relación más personal con lo artesanal. Me parece que está presente. A mí particularmente me importa mucho tratar de poder hacer todo lo que hago, no mandarlo a hacer, sino como que hay algo de aprender en el proceso y de relacionarse con la materia de una forma más personal. Esta serie se llamó Industria Nacional justamente porque presentaba estos arneses. Estas son unas hebillas con escudos. Con escudos, son hebillas que ya vienen hechas. Ahí, cuando voy a comprar herrajes siempre las veo. Hay algunas que tienen escudos, otras que tienen la bandera argentina, otras que dicen Malvinas Argentinas. Y me parecía importante como tomarlas y agarrarlas porque capaz están destinadas más para un público masculino o institucional o más rural. Y creo que es importante tomar esos elementos que ya vienen prefabricados para eso y poder llevarlos a un mundo más queer y más de brillo, y también mostrar que nosotros también podemos usar esos símbolos y que amamos nuestro país, ¿no?
Esto es un poco también cómo se presentó en unas vitrinas, todo como si fueran unas joyas. Y las fotos también estaban impresas en tela. Y en esta cosa del vestir y bueno, de relacionarse con el material de una forma más personal, también tengo toda una serie de intervención de espacios públicos. Y esta fue la primera que hice, voy a mostrar varias, pero todas rondan acerca de lo mismo. Tiene que ver con bueno, esto de habitar el espacio, poder ver los elementos que nos rodean y de alguna forma encontrar alguna especie siempre, esto Camp también que tiene del doble sentido, ¿no? De algo medio inocente, pero medio erótico a la vez. Y esta fue la primera que hice, que fue la baranda en Dorrego y Corrientes, que se llamó Sexy. Y consistía, bueno, en una baranda vestida y desvestida y poder interactuar con esto. Esta fue la primera y después fui haciendo varias, la mayoría en Buenos Aires. Yo nací en Buenos Aires y me gusta trabajar mucho en esta ciudad y en todo lo que la rodea. También pude viajar a Italia en una residencia y hice varias ahí. Había muchas fuentes, esta cosa del chorro constante que caía, que una podía ir y tomar agua directamente de ahí. Me parecía como que tenía algo apelativo y erótico. Y bueno, también intervine varias y esta fue la forma de mostrarlas porque, bueno, cuando hacía esas cosas, medio que si no estabas ahí no había forma de verlo o de vivirlo, entonces elegí estos formatos que de alguna forma invocaban los materiales que había usado. Esto es para que se vea que es real. Acá hay otra fuente. Este es en el subte, pero por dentro. Esto fue una obra que hice, sobre todo en pandemia, que un día me tomé el subte y estaba absolutamente vacío. Fue la primera vez que vi el subte tan vacío y pensé que podía convertirse en un lugar íntimo. Entonces decidí hacer esta obra un domingo a la mañana, de convertirlo como una especie de, bueno, algo más erótico, medio como telo directamente. Y le puse unas gelatinas a las luces rojas para cambiarle el color de la iluminación y hacer esta especie de manijas que den nuevos formas de, no sé, sugieran distintos movimientos o formas de agarre y posiciones. Acá hay un volardo de Plaza San Martín. Esto estaba en Paseo Colón, pero ya no existe más porque ahora está el Paseo del Bajo. Eran unos bancos que la idea era convertirlos en una especie de parque acuático. Hay algo de la idea del agua que siempre está presente y que me parece bastante fantasiosa. Bueno, este es otro enfoque, pero es un poco lo mismo igual porque ronda sobre las puertas de Buenos Aires y del centro, sobre todo, que hay mucha perspectiva de muchas puertas de Art Nouveau y de Art Deco, y mi idea fue como hacerle un mini homenaje a eso con plastilina. Una columna vestida de un lado, de este lado, es en Italia y esta otra es en Parque Lezama, y cómo una puede interactuar con las obras mismas. Y así como visto lugares, también vestí objetos. Todos estos objetos los mostré en una muestra que curó Nancy, que se llamó Toque de Seda, y que también estaba en la pandemia y que tenía mucho que ver, como la pandemia dio otro orden a la idea de lo táctil, lo que se podía tocar, lo que estaba cerca. Entonces tenía mucho que ver con lo kinestésico en ese sentido, y mi idea era convertir todos estos objetos de merienda o del té, o que tuvieran algo que ver, en algo totalmente táctil que invocara eso. Este se llama tenedor vedette, el otro se llama torta, y el del medio no tiene nombre, creo que habla por sí solo realmente. Así que bueno. Bueno, y esta es para cerrar un poco del backstage, para que se vea cómo se pueden dominar ciertas cosas sin ser tan prolija. Gracias. Bueno, qué bueno el backstage. Pasamos. A ver si sale.
Ahí lo tenemos. Bien, bastante bien. Bueno, gracias por estar acá con este día de lluvia. Gracias Nancy y Belén por la invitación. Pensaba un poco que, como mirando como el backstage de lo que mostrabas, Nina, y también en relación a la muestra de Edgardo Jiménez, estas situaciones como de poder pensar como la muestra está buenísima, como de alguna manera agarrar obra que tiene ya un tiempo, como esa obra se plantea como en un dispositivo contemporáneo y presente, ¿no? Como me parece que lo genial de esta muestra, y es lo que un poco nos convoca, es poder pensar también como que instala la situación del pop, del pensar el pop desde otro lugar que no es esa repetición vacía de los conceptos del pop que ya conocemos, ¿no? O que ya damos por sentado. Entonces, bueno, desde ese lugar, esta propuesta del camp y de los géneros que son como, de alguna manera, siempre fueron como géneros menores, como a la cultura mainstream, me parece que está buenísimo esa posibilidad de pensar y de abordar el pop y pensar el pop en Argentina, en Latinoamérica, etcétera, desde otros lugares que no repiten como las palabras, que no vacían el sentido de las producciones, ¿no? Yo, a mí en este sentido, en relación a mi obra, es como de un interés muy personal porque de alguna manera trabajo con producciones cinematográficas. Voy a presentar 3 proyectos que son como un híbrido entre lo que sería como campo del arte, producción visual y lenguaje cinematográfico. El primero de los proyectos el primero de los proyectos que voy a presentar se llama Linda Blair, artista poseída. Es una obra que hice, son 9 piezas, 9 videos que hice entre el año 2006 y 2009, en los cuales, a partir de un alter ego que es Linda Blair, artista poseída, que prácticamente soy yo con peluca y camisón, reinterpreto y realizo las remakes de clásicos del cine a partir con la estructura de 3 trilogías. La primera trilogía fue trilogía del terror, que hice I Feel Like Linda Blair a partir de la película El Exorcista. La segunda película fue Carrie, The Power of the Mind, que es un poco la película Carrie. Y después la tercera, Rosa María's Baby, que es el bebé Rosemary. Esta primera trilogía surgió como haciendo una primera película que fue I Feel Like Linda Blair a partir de una invitación, y la invitación era a realizar una muestra y tenía como una serie de apuntes y surgió un poco de manera azarosa y venía con unos planteos en ese momento en torno a la producción. Esto es del año 2006, ¿no? Como vivo en Rosario, y yo tenía como algunos planteos en torno a la producción, que era, bueno, ¿por qué hacer obra en determinado formato, pensando en determinado mercado del arte, etcétera, etcétera? Y cuando en realidad no había un mercado, ¿no? Cuando en realidad no había como un lugar en el cual después desplegar eso. Y de alguna manera surgió como esta cosa como muy radical, que era, filmé esta película en lo que era mi casa taller. Y un poco mi planteo era, bueno, ante esta nada de mercado que hay, una propuesta era, bueno, hay que desnudarse y correr a los gritos, como no sé, un poco esa era como el chiste de la obra. Y después estas trilogías empezaron a darme, el mismo hacer me empezó a dar como las herramientas con las cuales empecé como a pensar las lógicas de ese hacer y armar una estructura, ¿no? Una estructura y estructuras conceptuales diferentes para cada trabajo. Y acá es donde un poco aparece, elijo el bebé Rosemary para mostrar una serie de imágenes en las cuales en ese hacer empieza a aparecer como ciertas perspectivas camp, ¿no? Empieza como con este personaje
que es Mia Farrow en la película de Polanski, y en el cual, bueno, aparece toda una situación como muy ingenua y muy de una estética camp, que en el trabajo yo la empiezo a llevar hacia un lado más gore, ¿no? Y porque de alguna manera pienso también que esas películas que son de los años 60, 70, también trabajan como con todo un lugar en relación como a la mujer, como a ciertos... se mete como en zonas como muy oscuras de estos directores también, ¿no? Trabajándolas. Y había como algo que me gustaba, que era como, bueno, leer estos sistemas, leer estas estructuras cinematográficas, desarticularlas, filmarlas con unos recursos, con los recursos básicos. Con recursos básicos tenía una cámara que era una cámara muy doméstica de alguna manera, y mediante ese sistema de empezar a intentar hacer, que creo que de ahí viene también como ese vínculo camp, ¿no? Como el querer reproducir, en el proceso de reproducir estas películas mainstream, lo que aparecía era dejar como en evidencia el error para poner de alguna manera como desarticular y dejar en evidencia los sistemas también que utiliza el cine en torno a la ficción, ¿no? Y a la manipulación como de las historias también, ¿no? Esas historias mainstreams, etc. Y después, bueno, así suena como muy serio, es medio difícil como explicar una película. Me gustaría poner play y que lo vean, porque bueno, hay muchas cuestiones que tienen que ver con el movimiento, con el sonido, como, ¿no? y con las traducciones, como prácticamente las 9 películas, que son 3 trilogías, como un proceso, el proceso que realizo es un proceso de traducción, que va desde la traducción la parodia y la traducción que va desde el hablar en inglés mal, como en las películas. Por ejemplo, esta es una escena en la que está Rosemary media como drogada, le dieron de comer un flan envenenado, etc. Y en realidad es el diablo quien la viola porque va a engendrar después al bebé Rosemary. Y acá en la película yo esto es un happening, ¿no? ¿Qué está pasando? Esto no está pasando, esto es un happening. Como bueno, entonces todo el tiempo como lo que hago es como el ir y venir con el guión cinematográfico y parodias, ironías, situaciones en torno a las complejidades que tenemos en el campo del arte. Esta es como otra imagen que deviene, digo, también hay algo que me gusta algo que pienso en relación, cuando invitaba a gente a actuar a las películas y que pueden ser graciosas para algunos, intentaban dar esa gracia en el hacer, ¿no? Y hay algo que plantea Sontag en relación a lo camp, que es que camp uno no se hace el camp, no decide ser camp, sino que el camp aparece y se es o no, ¿no? Entonces, y no se es o no una persona camp, porque yo no sé si me considero una persona camp o que toda mi producción es camp. Lo que me interesa en la producción es cuándo aparecen esos momentos camp, cuándo aparecen esos momentos gore, cuándo aparece el kitsch, o sea, cuando aparecen las diferentes estéticas, cómo poder apropiarme de eso, extremarlas, ¿no? Potenciarlas y poder hacer uso, ¿no? Como, me parece que esas son como las operatorias en la obra y la forma en la que a mí me interesa producir. O sea, no una producción que esté literalmente vinculado la intención, el texto de la obra con lo que se ve, sino como unas más capas de complejidad. Nan, vos no tengo un corte, así que vos decime hasta acá, estamos bien y seguimos. Bueno, esta es trilogía del terror. Voy a pasar un poco para mostrar. Esto es trilogía del terror, trilogía del amor trágico. Es Nazareno Cruz y el Lobo, de Fabio. Después, acá lo que consigo en el proceso de trabajo es una imagen kitsch que a mí me lleva más a Jeff Koons que a un Fabio Camp, ¿no? Y también traducido un poco el personaje de nuevo de Linda Blair, que lo traigo desde otra película, lo meto como la del Chihuahua en la película de Fabio. Como que hay todas como un tráfico, ¿no? Como un tráfico de imaginario popular, de imaginario pop de diferentes culturas, ¿no?
Esto es Hitchcock, Los pájaros, que también es como, bueno, son como unos clásicos que, bueno, esto es trilogía animal, esto es Linda Kong, y bueno, son como, también era como eso, como en ese momento era, bueno, darme el gusto de hacer todo lo que quiero, como aunque digo, y sin los recursos para hacerlo, como me parece que eso también es como con unos recursos autogestivos y contracultural también, ¿no? Como poder apropiarse de UNE desde el lugar que sea, como de la propia práctica y del campo. Esto es Tiburón. En esta trilogía animal lo que trabajaba era como el chroma key, como la idea de, bueno, filmaba. Aparte de eso también tenía como un grupo de amigos con los que trabajaba que prácticamente les convencía de que íbamos a hacer algo que después no se hacía. Que es un poco el engaño que hace Hollywood también con los actores que contrata, ¿no? Entonces, bueno, vamos a filmar esto. Acá vamos a ir a filmarlo a Córdoba, una cascada. Bueno, después no había presupuesto para eso y la cascada era con papel madera y, bueno, era un chroma key porque después íbamos a ponerle un fondo de tal cosa y ese fondo después nunca se trabajaba en postproducción. Y ese ir y venir con la postproducción, con el trabajo y como dejar al desnudo y desarticulado de esas operatorias es como parte de todo este proceso de obra. Encontrándome en un momento en Londres con un simposio sobre Jack Smith, también como que hay otro eje que me interesaba contar del trabajo que tiene que ver con la producción y que un poco es como en lo cinematográfico, el sistema de producción define muchas veces la estética y la forma en la que se va a trabajar. Y yo venía como imponiéndome también por entrar dentro de sistemas legitimantes del arte, imponiéndome cada vez estructuras más grandes y más costosas para la producción y un poco como en una tensión ahí. Y encuentro un simposio entero de Jack Smith y fue como, bueno, volver, qué bueno, como esas producciones que te traen de nuevo a donde tenés que estar. A partir de eso surge esta serie que se llama La Guzmania porque es la Guzmania y las hiedras hermafroditas, la Guzmania y los hongos, como prácticamente es un alter ego de una planta que encuentro en España. La planta se llama Guzmania y entonces lo que hago es una figura drag de esa planta que es como el ánima y empiezo ciertos relatos surrealistas y en los cuales este personaje que nace y muere va haciendo un recorrido como si fuese Alicia en el País de las Maravillas, con encuentros que son bastante como radicales y bueno, se filman, son escenas que voy filmando también ya en dispositivos más concretos. Y por último, para presentar, es una performance, bueno, La Guzmania es del año 2003 al 2017, son también 5 películas. Y esta última es una performance que se llama Las amargas lágrimas de Petra von Kant. Esa es la película a partir de la cual trabajo. Esta performance se llama Las amargas. Es una película de Fassbinder, donde aparece todo un manierismo, toda una situación en relación al diseño de moda y al vínculo de la diseñadora con la gente con la que trabaja, y es un vínculo lésbico también, etc. Y lo que hago es traducir ahora toda esa imagen cinematográfica al plano de lo escénico, con una performance como donde la gente recorre el espacio y tiene como un desarrollo, y de alguna manera el verde también aparece como el verde chroma key, como una parte como conceptual en la cual elimino la cuestión del diseño dentro del trabajo, elimino la cuestión de las actuaciones para cine, y entonces empiezo a trabajar en un gris, en una zona más experimental de una actuación para performance. ¿Cómo es la actuación para performance? ¿Cómo se repiten o no los gestos? ¿Cómo estos maniquíes empiezan a atravesar el cuerpo y a trabajar un automatismo en torno a los límites de esa performatividad en el lugar, ¿no? Estos son como los últimos proyectos, como un poco voy entre cine, performance, y a su vez de todos estos salen objetos, etcétera, como son investigaciones estéticas. Espero no haya sido muy largo.
Hola, hola. Bueno, muchas gracias por convocarme y un placer también escucharlos a los chicos, muy inspirada y me pasó un poco antes de arrancar de ver lo que mostraban y decir, ay, quiero colaborar, quiero hacer cosas, que tiene que ver mucho con mi trabajo de estar siempre colaborando. Así que voy a presentar, mi nombre es Vanessa Krongol, yo soy diseñadora de indumentaria, soy un poco una colada en el mundo un poco del arte, así que ahora les voy a mostrar mi trabajo y principalmente no sabía bien lo que era el camp, así que estuve leyendo estos días bastante y me estuve enamorando un poco del concepto y diciendo, me parece que lo mío puede ser camp. Así que bueno, y siempre siento que por ahí lo que hago no le encontraba mucha definición, entonces estuve estos días pensando si podía empezar a pertenecer a un grupo que podría ser el camp, porque siempre en el mundo de la moda, que es el mundo en el que me muevo, siempre me siento un poco afuera y adentro, y mi trabajo también tiene que ver con estar mucho en vínculo con el mundo del arte y colaborar, como vemos acá con esta imagen, que es de un desfile que presenté en el 2021, que fue de lo primero que se volvió a hacer después de la pandemia en el marco del BAFWIC, que posiblemente conozcan acá, es la Semana de la Moda de Buenos Aires. Y un poco me habían dicho, bueno, elegí la locación que quieras de Buenos Aires, y yo estaba con tanto miedo en ese momento y tan sensible por todo lo que había pasado en la pandemia que decidí armar una performance con un amigo que se llama Pablo, que es de Rosario, en donde recreamos como un callejón con todos estos modelos por dentro, que también tuvo que ver con un error de que el pasaje que yo quería hacer la calle, que es un pasaje abandonado con carteles como en ruinas, no nos lo concedieron, entonces decidimos replicar este pasaje adentro, digamos, una galería. Yo estudié diseño de indumentaria en la Universidad de Palermo, así que me recibí en el 2010 y en el 2012 arranqué con mi marca de ropa que se llama Como Yo. Nunca me cuestioné si tenía que llamarse de otra manera porque creo que tiene un sello bastante propio de mis estados de ánimo, depende de la colección. Bueno, y en esta colección en particular es la que me empecé a animar a pintar a mano. Ahí se ve el vestido adelante. Y se llama Construcción Amor porque sentí que teníamos que construir bastantes cosas en ese momento del mundo, ¿no? Que fue el 2021 volver a la presencialidad. La presentación que armé para hoy va y viene en fechas, o sea, llega a la actualidad y vuelve un poco más para atrás, y quería presentar esta imagen, que es una de las fotos que más me gusta de mi trabajo, es del 2012 y es de mi primer colección que se llamó Paraíso Google, en donde me convocaron para hacer un desfile, que en verdad ese desfile se canceló, así que un poco autogestiva siempre me voy manejando bueno, hablo con alguien y le digo que quiero hacer un desfile y por ahí conoce un lugar y convoco un grupo de modelos que le interesa estar en el desfile, así que me manejo un poco también así. En este caso, armé un desfile con 30 modelos, acá vemos algunas nomás, en donde para mí siempre el maquillaje, el estilismo y el pelo y todo lo que involucra el estilismo de mi ropa es muy importante, y en general soy yo la que arma estos personajes. Porque para mí no es solamente hacer ropa, sino que es crear este personaje, es cómo camina en el desfile, qué música va a estar sonando, cómo es la mirada de las modelos. Y esta es una foto que saqué con mi camarita de rollo que siempre me va acompañando en mis proyectos e ilustra bastante bien un poco el comienzo de mi marca de ropa. Esta imagen también la traje hoy porque me parecía bastante artificial, digamos, leyendo un poco a Susan Sontag del camp, que habla de la exageración y del artificio, y sentía que esta imagen ilustraba también muy bien y se relacionaba con el tema de hoy. En esta imagen lo que queríamos hacer con el fotógrafo era recrear la familia de mi ropa, y de alguna forma hay me gusta mucho cómo están las miradas de ellas puestas sobre la otra con un poco de envidia, y después está la otra en su mundo. Se generó algo que no sé si lo busqué tanto, pero la veo la foto y me sigue gustando. Y en relación a lo que mostró Mauro, creo que también está el azul croma, que creo que también fue un error porque no había otro fondo y lo dejamos y funcionó bien. Yo trabajo mucho lo que es textura, estampa, que también tiene que ver con el camp y con esto del artificio y de estar capas sobre capas y de no ir hacia lo natural. Trabajo mucho el poliéster, que a veces me han mirado bastante mal y me han dicho cómo puede ser, qué sé yo, pero me pareció también cuando empecé, y retomando un poco lo que mostraron los chicos, esta cosa de
de hacerlo como puedas, con poquito recurso y decir, bueno, me voy a 11, consigo telas y las empiezo como a apropiarlas y las empiezo a estampar y empiezo a mezclarlas y a generar de esa forma por ahí un lenguaje propio, o por lo menos en la mezcla de todas esas telas un nuevo lenguaje. No sé, tampoco me quiero hacer la que inventé nada, pero sí voy encontrando materiales y voy haciendo las colecciones de esa forma, de a poquitas cantidades. Traje esta foto, que es una campaña que hice en plena pandemia y salimos con el fotógrafo por la autopista y el pasto que se ve abajo de los puentes cuando uno va por la ruta y para, y también tenía como una sensación medio de miedo, pero al mismo tiempo con los modelos ahí puestos. Traigo acá también como que el poliéster y la ficción son bastante parte de mis colecciones, que es lo que mencionaba antes, y que estoy desde que empecé en el 2012 cada vez más investigando diferentes técnicas textiles. Empecé haciendo el sublimado, que tiene que ver con lo que tengo puesto, y empiezo a querer más, a tejer cómo es la red, cómo es la tela desde el hilo, que es lo que más me importa a la hora de hacer mis colecciones. Y también hay algo siempre que, retomando lo que decía Nina, que me gustó mucho, con lo hecho a mano. Si bien hay prendas súper tecnológicas en mis colecciones, siempre está el sello de lo hecho a mano. En este caso está la carterita hecha con pelotitas. En este momento, que ahora lo vamos a ver por ahí, bueno, no, vuelvo para atrás. En una próxima lámina estoy trabajando el tejido a mano desde un lugar muy complejo y muy especial, y me centro en cómo mezclar cada hilito y encontrar un resultado nuevo. Me gusta mucho en mis colecciones también darle una nueva mirada a cosas abandonadas y medio que por ahí para otra persona pueden ser feas, como ir a Scalabrini Ortiz, meterme en los locales de lanas y encontrar esas montañas de lanas que decís, puf, ¿qué vas a hacer con eso? Y empezar a mezclarlas y hacer algo nuevo me resulta muy, muy mágico. En el 2022 construimos un mundo 3D para comunicar que las botas de Jacquard ya estaban en stock. Y hablo de comunicar porque me gusta mucho también la manera de mostrar mis colecciones, además del estilismo, la foto, la manera en la que marco mi ropa. Me interesa mucho las colaboraciones, por eso hablaba acá, que los chicos por ahí veo el trabajo de alguien y digo, uy, hagamos algo. Veo las columnas que mostró Nina y digo, me encantaría para que estén en un local de escenografía. Veo lo de Mauri y digo, hagamos un fashion film. Creo que también estoy todo el tiempo así, viendo cosas y pensando cómo podemos cruzar, ¿no? Nuestras miradas. Y en este caso trabajamos con un grupo súper lindo de gente que le interesó, bueno, la chica, la bailarina, la contorsionista, la maquilladora, el fotógrafo, la chica que hizo 3D. Nombro a toda la gente porque mi trabajo está siempre en relación a mucha gente. Y después está, bueno, quien compra mi ropa, que siempre para mí es una sorpresa porque... Digo, yo a veces hago prendas únicas en mi taller en Palermo y después aparece la clienta que lo va a usar para un casamiento y yo no paro de sorprenderme. A veces digo, wow, me parece espectacular. Así que eso para mí es siempre muy lindo. Y acá también les muestro que, como les mencionaba, me interesa mucho la foto, la modelo, cómo es el casting que hago para mostrar mi ropa. En este caso sería como la instancia del lookbook, en donde muestro la ropa de una manera más ponible, entre comillas. Esto es una colaboración con los fotógrafos Balmuso, que admiro un montón y que siempre tienen como también un punto final hacia mi ropa. Es como que es una conversación más. Bueno, y después volviendo acá un poco al 2013, esta colección se llamó Supermercado. Después al otro año Chanel sacó una colección que se llamó Supermercado, pero yo les juro que la mía fue en el 2013. Las fotos las hicimos en un supermercado cerca de mi taller en ese momento de Chacarita, y hay algo de estas fotos que también me siguen encantando y las traigo hoy porque las sentí un poco camp. Es como que me fui fascinando con el texto y a partir de eso eligiendo las imágenes que por ahí más entraban en el camp sin definirme, porque por ahí el camp también tiene eso de, bueno, si es camp, por ahí no es que yo lo hice y dije soy camp. Me enteré hace muy poquito del tema, pero me resultó muy lindo. Y después, bueno, cada tanto mis colecciones se vuelven súper tecnológicas porque también, bueno, la actualidad, pero más allá de las redes sociales y todo, en la técnica, en el 2019 entré en contacto con una empresa de máquinas de tejidos
en donde me propusieron que ellos tenían una máquina que se llama Whole Garment, que en español sería como prenda completa. Si yo quisiera como diseñar algo para esa máquina, yo no tenía ni idea sobre esa tecnología, así que empezamos a desarrollar en conjunto varias prendas, que para mí el ganador fue este vestido, que es un vestido que se teje entero, la máquina lo teje sin costuras y sale como si fuese de una impresora. Y entonces, una vez que logramos este diseño, que fue a través de muchas pruebas y errores, le puse de nombre Vestido Internet, porque me parecía interesante que se programa en la computadora con un avatar, se imprime directamente y además lo vendí solamente online. Entonces tenía como el concepto todo de lo artificial también acá. Esto fue este año en mayo, dentro del marco de Trimarchi, que contaba que me dio muchos nervios esta charla porque fue en la Ballena Azul CCK. Me invitaron a presentar mi trabajo y decidí acompañarlo de 3 modelos que venían a presentar lo último que estoy trabajando, que tiene que ver con el tejido a mano, muy diferente a lo que mostré el 2019, que era súper tecnológico, así que por eso mencionaba, estos vestidos de acá están todos tejidos a mano y sigo hacia ese camino. Y para mí lo más hermoso de esto es que lo empecé a hacer sin tampoco ningún fin de venderlos un montón, sino era como más algo de quiero saber qué pasa, qué más puedo hacer con el tejido a mano, que ya lo había hecho hace muchos años, pero en prendas muy básicas. Y lo más hermoso es cuando llega la clienta y se lo compra y me dice, tengo una muestra, me lo voy a poner para el día de mi opening, y para mí es como muy maravilloso que esa prenda que voy haciendo de una forma muy experimental encuentra también su dueño, digamos. Esta colección se llama Reina de Corazones. Realmente no sé bien por qué se llamó Reina de Corazones. Es como que a veces pongo los títulos, después los voy cambiando. Al principio era más rígida con eso, pero tiene que ver un poco con estas señoritas bastante artificiales, sobre todo esta colección que parecen como muñecas. Y lo que hice con esta colección es empezarla acá y la sigo ahora trabajando para empezar a lanzarla como una bajada más ponible, entre comillas. Me interesa mucho que cuando presento mis colecciones también sea un momento bastante especial y que sea bastante performático. Y decidí que una de las modelos entre tocando la flauta de manera sorpresiva, así que fue también bastante hermosa. Yo estaba atrás con una cara de susto ahí sentada, pero salió muy lindo. Bueno, y después me parecía también bueno para hoy traer, no sé si tendremos 4 minutitos que dura el video, para mostrarles una presentación también audiovisual que hice durante la pandemia, en donde estaba todo cerrado y donde el BAFWIC me convocó para generar una pieza audiovisual para mostrar mi colección. Yo en este momento estaba investigando mucho la técnica del jacquard, que es acá como vemos a la modelo con la cara pintada. Como les contaba, quiero empezar cada vez más a encontrar mi lenguaje en lo textil, más allá de la estampa, sino ya desde el tejido. Entonces, en este caso, convoqué a Martín Piroyansky para que dirija este video, que si tenemos este ratito lo muestro. A ver, si vamos a darle play por acá. Vamos a permitir. Espero que esté bien el link. No sé si se puede. Acá está, ¿no? Ahí está. Bien. Por ahí, antes de empezar, les puedo contar un poquito brevemente. En este momento, para mí, armar un fashion film en plena pandemia era como, bueno, pero ¿qué más? ¿Qué nos está pasando? Queremos salir a un lugar que no existe, nadie podía estar en la calle. Entonces decidimos con Martín filmar todo el video en croma y ubicar a las modelos en diferentes escenarios de la ciudad de Buenos Aires, también trayendo un poco lo que mostraba Nina, de nuestro cariño y de inspiración que para mí es Buenos Aires todo el tiempo, de cualquier caminata que hago, de cualquier recorrido a 11 o de Scalabrini Ortiz o carteles en la calle, y mostrarlas a las modelos en esos lugares, en el subte. Bueno, no lo voy a spoilear, lo voy a mostrar.
Ahí creo que podemos ver. Ahí está. Y algo interesante es que todas las imágenes donde ubicamos a las modelos son capturas de Google Street View, y era divertido como robar también esas imágenes y hacerlo como podíamos. Ahí está, acá estoy. Bueno. Y después, bueno, también hablar de mis desfiles, que lo mencioné antes, pero para mí es re importante y es mi momento que más disfruto de mi trabajo. Ahí estoy yo sonriendo un poco tímida, que es que para mí hacer los desfiles en general me ayuda a jugar y a mezclar un montón de partes que disfruto mucho de mi trabajo, que tiene que ver con la música, que para mí la música es como lo más importante de todo. Estoy todo el tiempo escuchando música, así que ahí puedo ubicar a la ropa en su música ideal, en el ritmo, en los colores y en la actitud. Esta imagen es del 2018 en el Centro de Convenciones, dentro del marco de Designers PA. Fue un desfile muy interesante que hicimos con 8 diseñadores más, en donde los modelos salían todos mezclados. Entonces la gente que estaba viendo el desfile no sabía bien qué es lo que estaba viendo, de qué diseñador era, así que estuvo lindo. Bueno, y el casting de mis desfiles es de mis partes favoritas, debo decirlo, porque también me pasa mucho que voy por la calle y paro gente, lo trato de hacer con cuidado para que no se asusten, pero la chica de pelo corto es una chica que encontré en un recital, le propuse desfilar, así que fue la primera vez. La chica que está adelante, que no sé si se ve el cursor aquí, ella es Sofi, que vino a comprarme un vestido al showroom y le dije si quería desfilar. El desfile creo que era la semana, así que ahí estaba debutando, ahora está trabajando en Nueva York de modelo, así que para mí es como la pegó. Así que bueno, comento esto del casting porque lo disfruto mucho, suelen desfilar amigues, gente conocida también, y para mí está bueno que quienes participan de mis desfiles la pasen bien y sea también un momento de celebración. Y también, bueno, el tema del arte, siempre como colaborando con artistas y recreando un mundo nuevo. ¿Estamos viendo horario? Estamos cerrando. Bueno, acá ya les comentaba, esto es una foto más de cerca del desfile. Acá les muestro a mi abuelo, que también ha sido de mis modelos. La foto de al lado es en el Museo del Traje, el año pasado, también con 2 de las chicas que se convierten después en amigas. Y después, bueno, siempre que tengo la posibilidad y la suerte de viajar con mi ropa a eventos, trato de hacer fotos con equipos locales. Acá es en Corea. Esto fue también en Berlín. Esta foto me gusta mucho. Esta es un autorretrato de esta chica que se llama Arvida, en donde yo le di la ropa y ella se imaginó el mundo y armó toda la sesión de fotos ella. Esto fue en Nueva York con Brad, que es un amigo fotógrafo que aproveché también para hacer unas fotos ahí cuando viajé a una feria. Y hasta ahí llegamos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por cada una de las presentaciones. Muy lindo escucharles. Me quedo con algunas cosas que me parece que hay como mucha relación entre las producciones, pese a que vienen de distintos lugares y tienen focos muy específicos, ¿no? La moda, el cine. Bueno, lo de Nina es como más inclasificable quizás, ¿no? Como de trabajar en estos diseños de objetos donde se abre un abanico de posibilidades para poder repensar la sexualidad y poner en foco como muchas cuestiones vinculadas con lo femenino, pero no desde un lugar lo femenino, desde una posición como de posicionar al género femenino, sino como mucho más abierta y más crítica, ¿no? Con lo que es lo normativo. Entonces me parece una primera idea que puede estar como bordeando todas las producciones. Creo que tiene que ver con esto de lo normal, cómo va desapareciendo en cada una de las producciones, ¿no? Cómo la mirada de lo normal o normalizador queda completamente afuera, o por lo menos a mí me parece, solo de ver las obras, las producciones. Creo que hay algo ahí, un aporte muy interesante y que tiene que ver justamente no tanto con algo que a veces
pareciera que todo eso va de la mano, digamos, de la juventud, ¿no? Por decir, como, sino con otras cuestiones, ¿no? Como con perspectivas de trabajo, con darle lugar al deseo. Después otra cuestión es la dimensión performativa que hay en los tres trabajos. Creo que tanto la colaboración como lo performativo aparece de una manera casi diría como troncal, y eso es muy interesante escucharlo porque creo que tiene que ver con un paradigma muy presente en la cultura actual, ¿no? Donde incluso pensando en la muestra de Jiménez, donde no solo son las obras, sino que ahí está vedette, están los performers, están los espectadores, las acciones, esta actividad, ¿no? Como toda una serie de actividades, de hechos, acontecimientos que son quizás tan importantes como la producción artística, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí quería preguntarles un poco por cómo ven esto de, porque a veces la palabra normal o no normal hoy en día es muy picante para pensar, digamos, en el contexto político sobre todo, ¿no? Y que muchas veces se habla de, seamos más normales, ¿no? Entonces, ¿qué piensan con respecto a eso desde sus producciones? Y también, para sumar una cosita más, es esta cuestión de lo artesanal, ¿no? Como la necesidad de trabajar cada uno en todo lo que es ese imaginario de la producción, en donde el detrás de escena se vuelve tan fascinante, creo, en los tres discursos aparece mucho eso, ¿no? Y se vuelve muy como uno desea ver cómo están trabajando. Entonces, bueno, esas dos cositas como para arrancar y, por supuesto, también abrir a las preguntas. Está buenísima la pregunta. Yo creo que lo normal, y sobre todo en mi campo más de la moda, tiene que ver con qué se usa, con la tendencia, vas a seguir el color de la temporada. Y creo que nunca me sentí, aunque lo quisiera hacer, digamos, usar el violeta no me saldría. Entonces, creo que siempre estuve un poquito corrida desde la facultad. Mis dibujos nunca logré tener el figurín perfecto y esbelto, eran siempre unos dibujos medio raros, entonces siempre estuve como corrida de eso normal, al principio no entendiendo si estaba haciendo las cosas bien y después diciendo, me parece que va por acá porque por ahí mi audiencia es más pequeña, pero me hace muy feliz conocer a esta gente que tiene que ver con quien consume mi ropa y ver que se va armando esta red de gente que tiene que ver con mis intereses también. Nina, por ahí. Para mí, lo normal es como un punto de partida, ¿no? Es como que a mí me gusta agarrar lo normal como para darlo vuelta, pero que se vea un poco de dónde viene. Capaz porque sentí mucha presión de lo normal siempre. Capaz por, no sé, cómo me crié o cómo tenía que ser, o como algo de que podía perfectamente sentirme normal y de repente darte cuenta de que eso no te satisface y de que no es un marco en el que en realidad te sientas cómodo, ¿no? Y hay algo para mí es un punto de partida en el sentido de que me gusta hacer un chiste con eso o buscarle la vuelta capaz desde el sentido del humor y también lo crítico. Pero creo que es importante que a veces que esa condición de alguna forma se vea o se lea entre líneas, que es lo normal o que se supone que tiene que ser lo normal. Particularmente yo también estoy feliz de tener una comunidad o sentirme parte de una comunidad que es un poco más pequeña, pero que me trae mucha felicidad. También por la gente que se acerca a mí o poder que te relacionen con artistas que sean que gusten tanto, que una admira y que se muevan por medios parecidos a los tuyos. Y respecto a lo artesanal, es como, no sé, casi fundamental. Hay algo de lo artesanal que evidentemente el hecho de
de meterse con las manos realmente en la masa en el proceso, abre la creatividad a eso. Una cosa es pensar un render, ¿viste? Y otra cosa es estar trabajando esta relación con la materia, que yo hablaba como una relación más fetichista, ¿no? De fundirte en el charol o de querer chupar una cadena, qué sé yo, cualquier cosa. Y eso te va dando ideas que también son propias de una creación capaz más local, y en el sentido que también tiene que ver con la cantidad de recursos disponibles y el hecho de poder resolverlo igual con lo que tengas y con lo que puedas. Mauro. No sé, pensaba ahí en relación a lo normal, que también como que muchas veces el propio campo en el que uno trabaja del arte genera esas normas, ¿no? Y también como hay como tendencias y un montón de estructuras, ¿no? Como en la que se está trabajando. Mi experiencia más radical quizás fue como el primero de los videos de Linda Blair, que cuando lo hice y lo empecé a mostrar como a los curadores, amigues, artistas, como para tener un parámetro de ahí, pensaba que un poco había enloquecido, como que había algo, como que no había como... Fue en serio muy angustiante, como no había como un del otro lado, incluso como la mirada del otro, no había como no había un parámetro, un acompañamiento como para decir, bueno, esto está en esto, ¿no? Después empezó a aparecer, después empezó en el desarrollo de la obra y en el trabajo empezaron a aparecer esos referentes, esos parámetros, esos que a uno le normalizan dentro de incluso, no sé, estéticas radicales, si se quiere, ¿no? O de otras lógicas. Un poco buscar diferentes formatos y estructuras de trabajo, de los cuales desconozco por completo cuando los empiezo a abordar. Es lo que a mí me mantiene como un poco esto que decías, como desde el deseo. O sea, nunca lo pienso como una estrategia como de ruptura hacia cierta normatividad o hacia cierta normalidad o querer plantear de cierta forma, sino que no traicionar el deseo y no contenerlo y no reprimirlo, ¿no? Como prácticamente es esa como el lugar desde el cual produzco. Como bueno, tengo el impulso de generar tal cosa. No sé qué pasa después con la norma, después lo voy a ver, quizás la pego, no sé, digo, porque no es que lo hablo desde un lugar outsider, ¿no? Digo, quizás eso después viene después, pero como no traicionar el deseo, aunque parezca algo que no tenga como sentido. Y eso ahí linkeo con esto del hacerlo uno mismo, que bueno, para mí también es necesario como meter la cuerpa y la práctica y los conocimientos y el hacer manual en el trabajo, pero porque hay un goce también, hay un total disfrute, como sería algo que no podría como delegarlo. Pero sí también la necesidad y una conciencia total de que no lo puedo hacer solo. O sea, el trabajo es con otros y los trabajos y esos otros modifican y le dan el sentido al trabajo y hacen que sea lo que es. Y en otro momento, no sé, en otro momento de la historia personal y del recorrido de producción, o sea, esos otros marcan completamente esas obras, no podrían ser de otra forma. Buenísimo, gracias. Bueno, buenas tardes. No, algo que me quedé pensando que dijo Mauro y que veo que sucede mucho, que incluso con la obra de Edgardo, es esto de querer, tipo, como decir, ok, yo soy esto, camp, yo soy. Y creo que en realidad hay una coexistencia, digamos, siempre de lenguajes, todo que pasa con la misma obra de Edgardo. Edgardo, obviamente, se lo denomina pop porque es de la generación de los 60, pero él no es movimentista, digamos. O sea, él en realidad tiene él mismo es un collage de citas, de evocaciones, todo, que lo hacen ser sumamente
heterogéneo. Y eso está buenísimo. O sea, esto es más de la arquitectura, pero yo creo que aplica acá. En el lenguaje del posmodernismo, Jenks habla de un código, como un doble código, ¿no? Uno más, la coexistencia de un doble código, uno más popular, tradicional, lleno de clichés, y uno que propone neologismos, que es innovador, que es moderno. Y creo que uno básicamente cuando hace su trabajo es un poco eso, porque digo, de repente tiene cuestiones hiperconservadoras, porque para mí el pop es conservador en el sentido de que se nutre de lo popular. Entonces, lo popular está más, digamos, en contacto, o está más ligado a la idea de normal. O sea, en realidad, no sé si me explico, es como, el camp sí tiene como esta cosa más disidente y todo, pero digo, como en ese sentido me parece muy interesante lo que decía Mauro, esto de que uno va haciendo en diferentes situaciones y de repente puede tener rasgos camps, puede tener rasgos kitsch. Bueno, digo, en Edgardo se ve un montón. O sea, uno va a su casa, a su taller en Punta Indio y es extremadamente kitsch y podría definirse como clasicismo irónico, todo, pero después ves la Casa Azul que le hizo a Romero Brest y es una cosa, tiene una síntesis volumétrica, no hay artificio, no hay fingimiento de superficies, nada, que en su taller es como todo así. O sea, son telas que parecen telas colgantes y están pintadas. O sea, como nada, bueno, eso. Uy, perdón, quizás lo hice medio largo, que en realidad no fue una pregunta, fue como una conclusión. Y que también me gustó lo de performático, que eso también une mucho a los, digo, de Edgardo no se habla tanto eso, pero Edgardo hacía los microsucesos con varios y varias artistas muy importantes del momento, Rondano, becario del CONICET, del CLAEM, del Centro de Altos Estudios Latinoamericanos, del DITELA, todo, y eran, es como el primer antecedente que hacía el happening en Argentina, eran 15 minutos de descontrol. O sea, era... se tiraban agua, a uno Dalila le lavaba el pelo, todo. Y cómo eso también tiene que ver con lo argentino. Digo, el hacer, lo artesanal está muy ligado a este pop lunfardo, digamos, que dijo Pierre Restany, que no es un pop como los de afuera. Es un pop muy distinto que tiene que ver con nuestros recursos. Digo, hasta el mismo en el diseño, yendo a lo que es el diseño de productos, por ejemplo, pasa. O sea, ¿por qué Edgardo tiene muebles únicos, digamos? Si el posmodernismo en realidad tiene Ettore Sozza, Grupo Memphis, todo, tenían grandes ediciones que llegaron a todo el mundo. Y porque se hizo en Argentina. Y eso, digo, tiene que ver, pero también le da riqueza, digo, la cuestión de que a veces la falta de recursos hace que sea más único y bueno, y eso. Genial. Sí, pensaba también en eso del pop, ¿no? Como que parece como caído desde Estados Unidos o de Estados Unidos o de Europa en general hacia, bueno, sobre todo Buenos Aires, ¿no? Porque a veces también se centraliza mucho en esta escena. Y por eso me parece que estas nociones son un poco más border, ¿no? Como para poder pensar la cultura argentina desde un lugar más inestable, ¿no? Y que tiene más que ver con una perspectiva queer de trabajo que no es tanto buscada, sino como que los procesos se van encontrando, ¿no? Con esa perspectiva a partir de los deseos, de las búsquedas y también de la investigación. Yo veo en todos los trabajos, tanto en el de Edgardo, bueno, la verdad que tuvimos como el lujo de trabajar con él, y uno ve la investigación constante, ¿no? Poder reflexionar sobre todo lo que hace, aunque eso que uno puede ver como algo, entre comillas, lo ridículo que podría ser poner una imagen de Divine hoy en el frente de su exposición, y que muchas personas decían, bueno, no va a tener mucho que ver con la muestra, ¿no? Y él, con mucha sabiduría, decir que estaba muy seguro de lo que quería hacer, porque, bueno, es parte de su investigación, ¿no? Poder trabajar desde ahí.
No, pero aparte que ese ridículo es para como una mirada heteronormativa y para una mirada también hegemónica del mainstream del arte y de las instituciones, ¿no? Digo, como, y me parece que esos riesgos, desde el propio artista, digo, asumir una divine en la entrada de la muestra está buenísimo, y también es un statement, como que finalmente termina como potenciando y devolviendo y linkeando toda una producción que no sé, para mí, digo, como quienes tienen el problema de esos riesgos es gente que es otra gente. Digo, como está bueno que uno como artista que los corra, incluso a veces saliendo mal, como a veces te sale mal. Y bueno, y si no, ¿qué? Como obvio que está bien. Preguntas, ideas. Bueno, ¿ustedes quieren comentar algo? Bueno, yo creo que estamos como bien para hacer un cierre de la conversación. Para nosotros la verdad que es un lujo tenerles y un lujo que hayan estado y podido escuchar esta conversación, que esperemos también que aporte, ¿no? La idea siempre es poder repensar libremente. Digo, porque a veces decir, bueno, el concepto de lo camp, ¿no? Cómo lo barajamos. Y bueno, estos encuentros nos llaman un poco a poder creer que pensar sigue siendo un espacio, ¿no? de trabajo, de intercambio político también, ¿no? Y me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, y creo que ha sido muy fructífera la conversación, atravesada por las imágenes de estos tres artistas, a quienes agradecemos muchísimo. Así que bueno, muchas gracias por estar, y por supuesto siempre saben que contamos con una programación que pueden acceder a través de la web del museo. Gracias.